Ya, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Trinidad Castro y en nombre del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas CPIP del Ministerio de Educación y en nombre también de la Universidad O'Higgins, les doy una cordial bienvenida a este tercer taller de nuestro ciclo de talleres Desarrollo de la lectura en primer ciclo de enseñanza básica, estrategias para la comprensión, la fluidez y la inclusión. Este ciclo de talleres se realiza en el marco del plan de formación Leer para Aprender que realiza el CPIP con la universidad. Si puedes avanzar a la siguiente diapositiva. En específico, este ciclo se compone de tres sesiones. Esta que estamos realizando ahora es la última de ellas y se titula Prácticas inclusivas para incorporar a todas y todos los estudiantes a la experiencia de la lectura. Este tópico es el que será abordado en el día de hoy. Les informamos que para optimizar el desarrollo del taller, sus micrófonos van a estar silenciados, ¿ya? No obstante, van a poder dejar sus comentarios generales en el chat. Preocúpense de que la pestañita diga que el mensaje es para todos y sus dudas en la caja de preguntas que se encuentran disponible en Zoom. Y estas preguntas, sobre todo preguntas relacionadas con el contenido de la sesión, con el contenido que les va a presentar Fabiola, van a ser respondidas al final de la intervención de nuestra relatora. También les recordamos que para obtener el certificado de participación en este ciclo de talleres es necesario que obviamente asistan a las tres sesiones, pero además que completen para cada una de las sesiones una encuesta. Esta encuesta nosotros se las compartimos 7:20 más o menos, ¿ya? Al final del encuentro es importante obviamente que participen de toda la sesión. Les volvemos a recordar que vamos a compartir todos los materiales del ciclo al final, probablemente la próxima semana, les vamos a hacer llegar los videos de las tres sesiones, los materiales que dejaron las relatoras, las presentaciones, ¿ya? Entonces, a continuación, vamos a dar inicio a nuestro tercer taller. Su objetivo es conocer y comprender estrategias pedagógicas para integrar a estudiantes en diversas situaciones de necesidad educativas a la experiencia de leer y así ampliar también su comprensión de los contenidos leídos. Para ahondar en esta temática, nos acompaña Fabiola Otárola. Fabiola es profesora de educación diferencial, es doctora en lingüística y actualmente se desempeña como investigadora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fabiola, muchísimas gracias por acompañarnos. No, Eh, muchas gracias por la invitación de poder participar. Es interesante porque nosotros hemos hecho varias acciones relacionadas con el desarrollo de la comprensión en los distintos niveles educativos, pero hasta ahora no habíamos hecho nunca una mirada desde, ok, bueno, pero ¿qué pasa cuando hay niños, niñas que requieren un poquito más de apoyo? Así es que estamos Mm. felices de contar con tu participación. Te dejo adelante. Muchas gracias. Y ahí te voy a ir molestando si necesito alguna ayuda o si hay alguien que tiene alguna pregunta, así que me interrumpe si hay algo que no quedó tan claro, vuelvo atrás y ese tipo de cosas. Bueno, como decía Trini, hoy día vamos a trabajar en esta última sesión en un aspecto más bien transversal en torno a a las dos sesiones anteriores que tuvieron. Las dos sesiones anteriores fueron en torno a el desarrollo de habilidades, identificar las fortalezas que hemos tenido dentro del aula respecto a poder utilizar estrategias para la fluidez lectora, para los procesos de comprensión, etcétera, etcétera. Pero también, como bien decíamos, la idea es poder apuntar a estos propósitos que tenemos hoy, que es asegurar entonces el acceso equitativo a la lectura en contextos educativos diversos, porque nuestros contextos ya veíamos que en sí mismos son diversos solo por estar en una región, en una ciudad, en un lugar distinto, ya nos hace que nuestros contextos sean distintos. Si sumamos eso a nuestros estudiantes que provienen de familias, que provienen de espacios territoriales diferentes, hace que los desafíos sean mayores y que algunos de ellos también puedan tener alguna condición en particular que pueda desafiarnos como profesores em, en todas las dimensiones del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, la idea es que podamos tener algunas estrategias
que puedan incluir a estudiantes con discapacidad, pero también a estudiantes que no tienen ningún tipo de discapacidad, pero sí tienen algún tipo de necesidad educativa o están en alguna situación en particular que requieren un apoyo extra. Y también hoy día vamos a reflexionar sobre la idea de que la lectura no es solo una habilidad que nos va a permitir desarrollar competencias cognitivas, sino que también es una práctica social, cultural y por sobre todo también es un derecho lingüístico, ¿no? Entonces, mi objetivo de hoy es poder junto a ustedes conocer y comprender ciertas estrategias pedagógicas para integrar a estudiantes en diversas situaciones de discapacidad a la experiencia de leer y ampliar su comprensión lectora. Y pongo en negrita esto de experiencia de leer porque más que logren tener la decodificación y la identificación de ciertos elementos de la lectura y la escritura, o que logren comprender ciertos textos, es poder hacer que todos y todas nuestras estudiantes tengan la experiencia rica de poder acercarse a un texto, de poder disfrutarlo, de poder no tener miedo a poder leer, de no tener, de sentir espacios seguros para poder desarrollar habilidades lectoras. Y por tanto, eso que nos ayuda a llevar a la comprensión, ¿no? A poder entrar a los textos y poder tener información relevante. Entonces, hoy día vamos a trabajar en tres aspectos específicos que vamos a intentar lograrlos al final de la sesión. Identificar barreras que limitan la participación en la lectura, conocer estrategias inclusivas y de principios basados en el DUA, reflexionar sobre el impacto de estas prácticas en el aprendizaje y la pertenencia. Yo sé que estos son desafíos complejos porque no siempre se puede lograr o los profesores sentimos que no logramos esto con todos los estudiantes todos los días en el momento, pero vamos a ir haciendo un proceso que va a poder identificar qué cosas hacemos bien. Entonces, nuestra primera tarea es aquí en este Mentimeter que vamos a hacer y la idea es que ustedes puedan pensar en cuáles son las barreras que enfrentan sus estudiantes para participar en las actividades de lectura. Entonces, voy a salirme de acá, voy a mandar este enlace a través del chat Ahí lo para que ustedes puse, puedan ahí lo puse. entrar. Ah, qué bueno, gracias, Trini. Y mientras vamos a ir viendo qué responden entonces ustedes en torno a la pregunta de qué barreras enfrentan entonces nuestros estudiantes para participar en actividades de lectura. Yo tengo abiertas entonces acá nuestro Mentimeter para que puedan entrar. Al entrar, ustedes van a poner este código, 89247027. 89247027. Se los voy a poner acá. Gracias, Trini, estás más rápida que yo. Muchas Oye, gracias. comentan los profes que aparece otra pregunta. ¿Qué significa para ti una cultura escolar inclusiva? Ah, es que es después. No respondan esa, después la van a responder, de todas maneras, pero es la siguiente. Y Ah, para acceder a la siguiente, voy a mirarlo, voy a ver para confirmar que no sea que a lo mejor les copié el otro, pero vamos a responder los dos, así que no se preocupen si hay alguien que respondió la anterior, ¿ya? Voy a sacar vamos a copiarlo pueden responder nuevamente. por el chat también, Sí, porque es más fácil. lo pegamos aquí también. Ahí va de nuevo Ahí sí. y claro, era el otro. Ya, pero no se preocupen porque si lo dejaron abierto lo vamos a utilizar después también. Ah, ya, es otro entonces. Sí, este que está acá, donde la pregunta es, ¿qué barreras se enfrentan tus estudiantes para participar en actividades de lectura? ¿Les apareció bien ese? Ahí lo acabo de enviar. Ahí sí están Y pudiendo acceder. recuerden que es al entrar, tienen que entrar al 89247027. Ya, ahí aparece el código, igual se ve, está en la parte de arriba de la lámina para que lo puedan ver.
Perfecto. Entonces, la timidez de los niños. El 892470 es el más importante. Priscila, si no puedes ingresar, puedes dejarlo acá en el chat, Sí, la, no hay problema. la Nosotros pregunta. lo ingresamos. Vamos a esperar unos segunditos entonces para ver. También por acá Teresa nos dice que la inseguridad es importante, es algo que resalta, ¿no? Trastornos del lenguaje también nos dicen. Ujú. Vergüenza, eso es muy, muy observable siempre. Timidez, claro, también. Timidez, vergüenza, inseguridad, dificultades de atención, poco apoyo del hogar, desmotivación, dificultades de atención. Mira, ok, ya tenemos entonces 65 personas que están participando. En el chat hay varias más, barreras sensoriales, frustración, traumas, inseguridad de estudiantes, sobre todo si no tienen una lectura tan fluida. Ujú, cierto. Ok, entonces vamos a detenernos aquí y voy a tomar entonces esta imagen para poder ponerla en nuestra base. Ok. Entonces, ¿cuáles son las barreras que ustedes mismos señalan que son las más presentes? Entonces, cuando vemos la hora de enfrentar, cómo se enfrentan sus estudiantes a participar en actividades de lectura, inseguridad pareciera que es la más, ¿no? Es la más importante, la más relevante. También se destaca vergüenza, ¿cierto? Poco apoyo del hogar, desmotivación o la motivación hacia, ¿cierto? Hacia la lectura, dificultades de atención, poco apoyo del hogar, falta de recursos, timidez y un sinnúmero de otras más que tienen que ver con vocabulario, con timidez, apoyo en el hogar, poco compromiso en las familias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir avanzando porque pareciera, me voy a detener un poquito, pareciera que estos elementos no necesariamente tienen que ver con una condición en particular, ¿no? No tiene que ver con que tengamos un estudiante con discapacidad. Pareciera que son transversales, que pudiera presentarlas un estudiante que tiene discapacidad, pero también un estudiante que no la tiene. Y entonces aquí nos permea un concepto mayor que tiene que ver con la inclusión. Y con esto que decíamos al principio, que tiene relación con el derecho a la lectura como un derecho lingüístico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diversidad para el acceso a la lectura, pensamos o imaginamos, tendemos a imaginar que los niños o niñas decodifican letras o pronuncian ciertas palabras, comprendiendo entonces textos y nos imaginamos en esa situación de la lectura. Sin embargo, no siempre identificamos cuáles son las condiciones posibles para poder hacer que la experiencia de la lectura sea motivadora o interesante o rica para poder salir de esa situación de vergüenza o poder motivarse frente a la lectura. Entonces, ¿qué pasa cuando un estudiante no escucha, no ve con claridad, no ha logrado pronunciar bien ciertos sonidos, no logra concentrarse o no logra tomar sentido a lo que estamos leyendo? Existen ciertas barreras, ¿no? Y estas barreras, hay barreras sensoriales que tenemos que identificar, hay una perspectiva de enfoque de derecho
que tenemos que también reconocer para los procesos de lectura, y también hay un reconocimiento de que la lectura puede ser una práctica cultural compartida. Cuando hablamos de barreras sensoriales, cognitivas o comunicativas, contextuales, hablamos, por ejemplo, que dentro de las barreras sensoriales tenemos estudiantes que tienen baja visión o estudiantes que no tienen su audición o que la audición no les permite poder acceder a ciertos sonidos o incluso no les permite acceder al sonido en general de los niveles de conversación, por ejemplo, o los materiales a los cuales tenemos acceso no están adaptados, o porque hay barreras cognitivas, por ejemplo, donde tenemos niños con dificultades de comprensión lectora o de atención, como ustedes mismos señalaban, o de memoria, ¿no? Donde hay ciertos materiales que no son suficientes para la mediación que necesitamos tener para estos estudiantes. Hay barreras comunicativas y lingüísticas. Varios de nosotros, de nosotras, puede tener un estudiante que proviene de alguna otra cultura donde la lengua de la cual él proviene o ella proviene no coincide con la lengua que utilizamos en esta ciudad o en este país o en esta región en la que ustedes se encuentran. Em, Hay barreras contextuales donde a veces los tiempos no son suficientes para poder eh, tener a nuestros niños en el aula o porque no hay tiempo suficiente para poder atender uno a uno a los niños dentro del aula. Tenemos muchos estudiantes dentro del aula en ocasiones que no nos permiten trabajar uno a uno. O que hay ausencia de materiales accesibles para ello. Entonces, bueno, tenemos un montón de barreras posibles, ¿cierto?, para poder acceder. Ahora, también tenemos una perspectiva, yo señalaba aquí que a los estudiantes, por ejemplo, tienen ciertas perspectivas en torno a la lectura. Yo seleccioné dos citas, una de un estudiante y otra de una profesora, en este caso una educadora diferencial. Y si ustedes ven, entonces la educadora diferencial, por ejemplo, señala que eh, a veces creemos que todos los estudiantes comprenden la lectura de la misma manera, pero cuando abrimos el espacio para que lean, se observan sus diferentes formas de leer, ¿no? A veces leen en voz alta, a veces necesitan apoyarse de la imagen, a veces lo traducen en lengua de señas. Eh, Hay diferentes formas de acceder, pareciera, a la lectura. Y en el caso del estudiante, por ejemplo, este estudiante que tiene 10 años, señala que es un niño sordo, que señala que cuando la profesora lee, ¿cierto? Y la intérprete está al lado, entiende mucho mejor la historia. Eh, bueno, ahí explico otras cosas, pero seleccioné que señala mi profesora, me deja contarla después en lengua de señas. No necesariamente tiene que haber un proceso de evolución en el mismo formato, en la misma modalidad lingüística. Eh, y le cuesta mucho cuando no tiene intérprete. También les pasará que en algunos casos los intérpretes de lengua de señas, por ejemplo, no están en todos los horarios, en todas las horas. Entonces, por eso señalaba aquí que también tiene que ver con un enfoque de derecho, donde el profesor lo que tiene ahí como rol es un mediador para la equidad, ¿no? Ahí lo que tiene que buscar cada uno de los docentes es ver qué elemento o qué forma o qué recurso o qué metodología podría entonces ayudarnos a que ese niño o niña tenga un acceso igualitario al contenido, al disfrute de la lectura. También hay un principio aquí de justicia educativa en el cual muchas veces por seguir una planificación, por seguir un estándar del trabajo en particular, tendemos a dejar excluidos a ciertos estudiantes por intentar cumplir una planificación o un programa o un estándar de lo que se espera. Por último, la lectura como una práctica cultural compartida, es interesante percibirlo de esa forma, porque, como decíamos al principio, la lectura no solo tiene que ver con una decodificación de las letras o con un acceso al texto
para poder identificar las partes, ¿no? Sino que más bien porque queremos acceder a la información, porque podemos compartir ciertos elementos, porque hay una identidad cultural a lo mejor ahí en medio, porque, porque lo que necesitamos es que la experiencia que tengamos ahí de la lectura pueda ser rica tanto para el estudiante como para el profesor, porque también el profesor, si ustedes lo disfrutan, lo más probable es que sus estudiantes también lo disfruten. Eso nos pasa generalmente, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de estrategias podrían nosotros tener para poder lograr este fin último, ¿no? De las actividades de lectura? Y donde todos y todas podamos ser parte de esta actividad de forma entretenida, además. Tenemos una serie de estrategias, por ejemplo, aquí tenemos adaptaciones de textos a materiales, usos de apoyos visuales, lectura compartida, coenseñanza o el apoyo con una lengua uno o una primera lengua. ¿Sí? No sé si hasta ahí estamos bien, Trini. ¿Todo bien? Todo bien. Ya, perfecto. Una vez que identificamos entonces estas barreras, o sea, sabemos quiénes son nuestros estudiantes, a veces nos tardamos un poquito, sobre todo a principio de año, ¿no? Que nos llegan nuevos estudiantes o que somos profesores nuevos de ese nivel o de ese curso, no los conocemos a todos, entonces necesitamos la información de nuestros colegas o también necesitamos darles un tiempo a nuestros estudiantes para poder eh, identificar cuáles son sus propias necesidades o sus formas de aprender. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esta práctica docente, que es lo que en un principio Trini nos señalaba que ustedes habían reflexionado en sesiones anteriores, ¿no? Que aquellas actividades que hacen frecuentemente, que aquellas prácticas que ustedes ponen en marcha, pero que son sistematizadas al interior del aula? Estas actividades o estas prácticas que son sistematizadas pueden permitir abrir posibilidades para acceder a la lectura y la escritura de muchos estudiantes y no solo aquellos que tienen alguna condición en particular. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de adaptaciones de textos y materiales, nos referimos a poder concentrarnos en el medio, es decir, puede ser un texto escrito, puede ser láminas, pueden ser videos, eh, pueden ser ajustar el tipo de letra. No necesariamente tiene que ser que el texto sea más simple, ¿ya? A veces nos enredamos mucho con esto de la lectura simple o la lectura sencilla, donde tendemos a reducir los textos, ¿ya? Lo que tenemos que intentar primeramente es poder hacer que el formato, el medio a través del cual va el texto, sea diversificado, ¿no? Entonces ajustar el tipo de letra, incorporar pictogramas, por ejemplo. Am, Aquí puse aquí van a ir algunos enlaces. Estas plataformas, por ejemplo, Pinterest, tiene 1 millón de posibilidades donde hay tableros, hay imágenes, hay textos, pero también tenemos otras plataformas donde podemos tener lectura guiada o videos. Hoy día la tecnología, si bien como comentábamos también al principio, nos puede jugar una mala pasada en momentos, hay otros y muchos en los cuales nos ayuda mucho a integrar material o tecnología que nos puede ayudar. Y por ejemplo, en el uso de recursos visuales y tecnológicos y multimodales, nosotros podemos utilizar aquellas plataformas, por ejemplo YouTube o estas que acabo de mostrar, o integrar material visual en los computadores de los estudiantes. Hay muchos que tienen acceso, por ejemplo, en el séptimo básico, se entregan computadores, pero también en algunas ocasiones podemos tener acceso a estos instrumentos antes y poder dar cierta autonomía también a los estudiantes donde es muy bien percibida por muchos de ellos, sobre todo los que tienen alguna condición en particular, la autonomía frente a un texto, poder
tenerlo, poder acceder a él, ya sea porque cambiamos lo que decíamos antes, el tamaño de la letra, o porque es más bien una lectura guiada o es auditiva. También tenemos lecturas compartidas, dramatizadas y apoyadas con señas o imágenes, donde la lectura compartida se hace en torno a donde hay un docente también mediador, pero también con los otros estudiantes. La lectura compartida en muchos momentos, si bien cuando los contextos son muy complejos, por ejemplo, muchos estudiantes, o no hemos conducido a que los estudiantes logren trabajar en comunidades pequeñitas, em, se nos revuelve el salón de clase, pero sí, a lo mejor logramos tener trabajos en duplas o trabajos en grupos pequeños, donde la lectura compartida puede ser organizada entre ellos mismos. Uno guía, los otros participan guiando con, a lo mejor con imágenes, eh, donde pueden dramatizar. Hay muchos estudiantes, sobre todo los más pequeñitos, les gusta tomar algún rol de alguna forma de participación donde algún fragmento del texto pudiera ser representado, ¿no? A algunos estudiantes que usan lengua de señas también eh, utilizarla en ese momento para poder ver que hay diferentes formas de acceder a los textos, ¿no? Esto enriquece la participación, motiva la posibilidad de poder incorporarse al texto, ¿no? Se relaciona mucho con el punto siguiente, que es de coenseñanza y acompañamiento entre pares, donde seguramente ustedes también han ido trabajando con estos grupos pequeños, donde hay un estudiante que a lo mejor es más hábil en la lectura, que puede crear un ambiente de lectura, los otros pueden sentirse apoyados o dentro de un espacio, de un grupo seguro. Aquellos que tienen menos habilidades, poder completar con palabras clave o ir asociándolo a imagen, por ejemplo, donde entonces la convivencia de lectores más avanzados con lectores más iniciales pudiera ser una posibilidad o una estrategia de trabajo. Y por último, la mediación con la lengua uno. Aquí me refiero, por ejemplo, a los migrantes, a estudiantes que tienen alguna otra lengua de base, o también a los estudiantes sordos, donde su lengua de base pudiera ser la lengua de señas chilena, y poder utilizar ambas lenguas como mediación para entrar a una lengua 2, que sería en este caso el español de Chile en una versión escrita, ¿no? Considerar que para estos estudiantes siempre todos los procesos de lectura y escritura van a ser desde una lengua 2, ¿no? O sea, van a apuntar a una lengua 2. Es como que les pidiéramos a cada uno de ustedes que pudiera responder en inglés o en alemán. Entonces, intentar que estos procesos sean también con estrategia, y ahí tenemos que ir aprendiendo algunas estrategias que son desde la segunda lengua. ¿Ok? Entonces ahí les dejo esos elementos. Ok, entonces, seguramente que ustedes tienen varios eh, casos en sus aulas, ¿no? Ustedes decían que habían estudiantes que podían tener más vergüenza o estudiantes que a lo mejor provenían de familias que no tenían una buena formación o que no había un apoyo o bien que no tenían, son estudiantes que tienen alguna condición en particular. Entonces, ahora vamos a trabajar en un Padlet, ¿ya? Vamos a utilizar un Padlet. Entonces voy a salirme de aquí, voy a copiar este enlace y lo voy a dejar acá. Entren por favor a ese Padlet y vamos a ver todos los casos, los tres casos que hay, ¿ok? Se van a encontrar con algo así y aquí están los casos. En cada caso podrían ir ustedes incorporando un comentario, ¿cierto? Lo escriben ahí para poder ver qué tipo de estrategias pudieran utilizar.
Entonces, por ejemplo, el primer caso que tenemos aquí es que es un aula de cuarto básico, ¿ok? Donde participan dos estudiantes sordos, usuarios de lengua de señas chilena. La docente trabaja la lectura de una fábula en español, pero los niños sordos no logran comprender el texto escrito y se frustran. Entonces, el desafío para el docente sería cómo puede la docente mediar la lectura de manera que los estudiantes sordos comprendan y se involucren en la actividad. ¿Cuál es el propósito de entonces hacer este caso? Es que podamos promover estrategias de mediación bilingüe, visuales, ¿cierto? Construir sentido desde distintas lenguas, modalidades comunicativas, etcétera, ¿no? Entonces, vayan incorporando qué tipo de elementos podrían hacer. ¿En cualquiera de los casos o solo en el primero? No en cualquiera de los casos. Voy a ir leyendo el segundo caso, ¿cierto? Para poder ir eh, viendo qué pudiéramos hacer, ¿no? Mateo, estudiante de tercero básico con perdón, con discapacidad visual moderada, trabaja con el resto de sus compañeros, hoy estoy leyendo pésimo, en la lectura de un texto informativo sobre animales. El material está impreso en tamaño estándar y con imágenes. Mateo se muestra desconectado y no participa. Entonces el desafío es cómo garantizar el acceso de Mateo al contenido y favorecer su comprensión junto al grupo. ¿Ok? Entonces ahí ustedes pueden incorporar qué aspectos podríamos hacer o qué harían ustedes. Y el tercer caso es de un niño de segundo básico, donde la profesora organiza una lectura grupal y pasa lo que ustedes señalaban, ¿no? Estaban leyendo y durante la actividad varios estudiantes leen en voz alta, pero Sofía, la estudiante, tiene dislexia, entonces evita participar. Dice que se equivoca mucho y que los demás se ríen, entonces a ella le da vergüenza, uno de los puntos por los cuales ustedes decían que eran los desafíos que tenía las barreras. ¿Cómo puede entonces la docente adaptar la experiencia de lectura para que Sofía participe y se sienta segura sin sentirse sin sentirse excluida del grupo? ¿Ya? Entonces, les damos unos segunditos para que ustedes participen. Ya hay muchas respuestas. Sí, muy bien. Teatro de sombras, qué interesante, muy bien. Ok, vamos a ver, todavía están ahí, 19, 18, todavía están escribiendo algunos. Ok, entonces, voy a ir sacando algunos comentarios que dejaron para el caso uno, donde recordemos que son los estudiantes sordos, ¿no? Y que podía ser entonces la docente para mediar la lectura. Vamos a ver. Mediar la lectura a través de imágenes. Bien, porque recordemos que los estudiantes sordos en particular son estudiantes que son visuales y espaciales. Entonces, lo importante aquí es crear todas aquellas recursos o ver todas las estrategias posibles que sean desde el aspecto visual, ¿no? Hay una perspectiva de mundo distinta, por lo tanto, todo aquello que sea visual y espacial para los estudiantes sordos nos viene muy bien. Entonces, incorporar imágenes, usar pictogramas, eh, transcripciones cortas con lo esencial de la imagen, quizás aquí también utilizar estrategias de lectura global, ¿cierto? Utilizar la imagen más las palabras o la imagen junto con una cláusula o una oración pequeña, ¿cierto? A ir ampliando las dimensiones, la unidad, entonces que queramos ir trabajando. Apoyo visual con secuencia de hechos, muy bien, porque eso nos permite entonces crear primero, ordenar la historia, a lo mejor hacer historias accesibles donde ellos puedan haberlas vivido, ¿cierto? Usar disfraces, perfecto, en esta idea de asumir roles. Teatro de sombras que les comentaba, me parece interesantísimo.
Muy bueno, Marisol, novedoso además. Am, Uso de lengua de señas y aquí recordar que en el caso de la lengua de señas, por ejemplo, cuando tenemos estudiantes sordos que son usuarios de la lengua, los primeros años, ojalá hasta por lo menos el primer ciclo básico, idealmente sería tener un coeducador sordo, donde pudiera haber una situación de identidad también, ¿no? Un desarrollo de la identidad, pero también estrategias que vienen desde la propia comunidad sorda para poder entrar en en la lectura. Y luego ir transitando hacia un intérprete de lengua de señas cuando este niño o niña tenga desarrolladas eh, todas las habilidades posibles en su primera lengua. Agregar apoyo visual, perfecto. Tenemos mucho el tema de pictogramas para el caso uno. Dramatizaciones presentes en fábula, perfecto. Presentar fábulas en video con interpretación en lengua de señas. De esto hay mucho. Tenemos en el Mineduc, el Ministerio de Educación, hace poco también lanzó varios textos que están apoyados con imagen, pero también con lengua de señas, en diferentes temáticas y hay todo un capítulo sobre cuentos. Así que pueden tener acceso también ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, voy a pasar al caso 2. ¿Estamos bien? Entonces, en resumen, cuando tenemos estudiantes sordos o alguna pérdida auditiva dentro de nuestra aula, importante es apoyos visuales, ¿no? Los apoyos visuales en todas aquellas dimensiones y posibilidades que ustedes acaban de darnos. Contexto 2. Entonces, era este estudiante de tercero básico con discapacidad visual en el cual el material que tiene es estándar, igual que todos los otros estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la profesora? Adecuar el texto, ¿no? Aumentar el tamaño de la letra. En algunos casos, identificar qué tipo de pérdida tiene. Puede ser que el tipo de pérdida sea baja visión, es decir, que necesita acercarse mucho a los textos o, por lo tanto, nosotros adecuar el texto, aumentar las letras, pero también en otros casos pasa que el color del texto puede no tener acceso, entonces tenemos que ver si tiene relación con las sombras. Entonces a lo mejor ven solo algunas sombras en algún espacio del texto, a veces ven solo la parte de abajo de los textos o tienen miradas o visiones que son hacia un costado. Entonces hay que ir mirando qué tipo de acceso a los textos puede tener nuestro estudiante. ¿Ok? Ujú. Ok, como es entonces respecto a animales, aquí Pau nos señala que podemos llevar elementos sensoriales, excelente, que se relacionen con el animal. Entonces aquí hay un tema de visualidad, ¿no? Entonces tenemos algo que poder tocar, un texto que podamos entonces poder aumentar. em, Puede ser que la docente entonces tenga una lectura de carácter dialógica, muy bien, en conjunto con el curso, luego hacer preguntas, claro, podría tener así el estudiante puede tener el acceso entonces a la lectura, adecuar el texto con microtipo, fondo oscuro del texto, muy bien, Paula, ¿cierto? Tenemos formas aquí, adecuar el texto, de hecho, por ejemplo, Chrome no lo tengo yo, acá se los quería mostrar, pero mi computador este no lo tiene, pero hay muchas versiones de Chrome que tienen en esta periquita que hay al lado, ¿cierto? En la tuerca, posibilidades de accesibilidad. Y en accesibilidad puedo seleccionar aspectos que tienen relación con eh, puede ser audible, ¿no? Puedo escuchar el texto o también puedo tener subtitulaje para algunos otros casos, por ejemplo, para estudiantes que ya tienen acceso a la lectura y puedo tener al revés, ¿no? El audio y luego el texto. Puedo entonces seleccionar aquel elemento. Proyectar textos aumentados.
letras grandes, muy bien, macrotipo, trabajar con el texto, bien. Entonces la mayoría tiene que ver con el texto en sí, ¿no? Las letras. También puede ser que tenga que ver con las imágenes, ¿ok? La imagen también es importante porque recordar que los textos en sí mismos son multimodales, ¿ok? Los textos que tenemos generalmente y que trabajamos con los estudiantes son de carácter multimodal. Por lo tanto, hay textos donde vamos a poder observar el título, pero también tenemos una imagen o también tenemos un texto. Entonces, la imagen da cierta información que pudiera relacionarse con el texto. A veces la imagen no es tan clara. A veces la imagen la tenemos que sacar, solo dejar el texto y presentar ambos elementos aparte. Em, Puede ser que el texto también tengamos que pasarlo a una modalidad diferente, ¿no? O solo tener textos que pudieran ser en letras grandes, entonces distribuir el texto mayor en aspectos, en pedazos o párrafos más pequeños, ¿no? Am, También nos señalan acá organizar la lectura con otros compañeros, perfecto, lo que decíamos de tener apoyo, colaboración entre pares, hace mucho más, tiene la sensación de pertenencia el estudiante, ¿no? Hay una relación de vínculo donde sabemos ya que los vínculos al interior de los espacios educativos ayudan entonces a los procesos de inclusión. Designar un lector guía, muy bien, que lea en voz alta, pausadamente, excelente, muy buena estrategia. Ujú, perfecto. Aquí Araceli nos dio un resumen bastante bueno de lo que teníamos en total en el caso 2. Entonces, dependiendo de la dificultad visual, se puede desarrollar lectura compartida, participación de estudiantes en preguntas relacionadas a animales de juguete, escuchar un audio de texto, adecuar el texto de acuerdo a la necesidad del alumno. Así que es un excelente resumen para este caso 2. Y el caso 3 teníamos que, hasta a esto que señalábamos al principio, una estudiante de segundo básico que le da vergüenza leer porque tiene dislexia. Entonces, sus compañeros en otras ocasiones se han reído, por lo tanto, tiene miedo a equivocarse y pasar vergüenza, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Apoyar la comprensión con láminas, muy bien, porque así sacamos la dificultad de base, ¿cierto? Y vamos hacia aquello que esa persona, esa niña, en este caso Sofía, sabe y puede lograr así y no se siente vulnerable respecto a la situación en la que está, ¿no? Trabajar con lectura global, ¿cierto? Trabajar imagen más lectura, adecuando el texto, intercalándolo con palabras e imágenes, muy bien. Pareciera que en los tres casos tenemos texto e imagen, muy importante, o texto y recurso extra como tangible, ¿ok? Coenseñanza, trabajar con otros profesionales en el aula, un asistente de aula que son tan de ayuda muchas veces, y otros profesionales como profesoras diferenciales o en este caso, como señala Paula, una fonoaudióloga que también nos puede ayudar dentro del aula y que podamos ir ayudando a Sofía a poder avanzar en la lectura con mayor seguridad, ¿no? Acompañar el texto con audiolibro, leer antes a lo mejor las palabras que son difíciles, preparar, anticipar la lectura, no sorprender a Sofía, ¿no? A lo mejor decirle, Sofía, ¿te gustaría leer hoy día un trocito? Mira, vamos a leer esto, ¿te parece si lo entrenamos, lo practicamos, etcétera? También es importante anticipar. Ok. Marlene Carmen Estrada Concha. Kamichiab, Kamichibai. Eso, ella puede manejar las láminas del teatrillo. Ujú, puede ser que entonces ya tenga un rol diferente también. Imágenes. Perfecto. Ah, aquí tenemos karaoke. Usar colores.
apoya al estudiante con karaoke, lector de velocidad baja para trabajar con palabras. Mira qué interesante. Esto, cuando vamos marcando, entonces la lectura también se va haciendo mucho más interesante para poder ayudar a nuestro estudiante. Bueno, entonces, tenemos como resumen, ahí tenemos muchas lecturas de unidades cortas, anticipar la lectura y apoyar con láminas, bueno, etcétera. Excelente. Muchas gracias por su participación. Voy a entonces volver a nuestra presentación. Voy a sacar luego todo lo que ustedes nos aportaron para que así pueda dejarlo también como parte de la documentación que les va a enviar el equipo posteriormente. Ok, entonces aquí ya después de que tenemos muchas estrategias posibles, ¿no? Tenemos posibilidades infinitas de poder hacer que nuestros estudiantes puedan tener acceso a la lectura. Ustedes han señalado muchísimas en diferentes casos. Así que vamos a poder ver que todas estas pudieran ser parte de aquello que señala el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, en el cual este marco, de alguna forma un marco metodológico, pero también hay una filosofía detrás, ¿no? Hay una filosofía donde la idea es poder reconocer que la diversidad en el aula es rica, ¿no? Que tenemos que aprovechar esa diversidad, nos ayuda, es un plus, ¿no? Es una oportunidad de mayor aprendizaje y em, no una situación específica en la cual siempre sea un desafío, una situación que tengamos un problema, no, sino más bien que el aula es diversa y ya por ser diversa es rica, ¿no? Y que nuestras estrategias, cualquiera que nosotros realicemos, van a ser para que todos y todas los estudiantes puedan acceder. Y no es por excepción, ¿no? Porque tenemos a un estudiante específico con una necesidad, no. Es porque a ese estudiante, al igual que otros estudiantes, se van a poder beneficiar de cualquier estrategia que yo haga. Estas estrategias es importante que las podamos planificar con anticipación, ya que ojalá no necesariamente sean em, de un momento, ¿no? De un momento específico, sino anticiparlas, pensar en que el material debe ser em, planificado antes o que ese material siempre tiene que ir de una forma en particular o con esa diversidad en particular, ¿ok? Seguramente en las aulas que ustedes tienen han tenido estudiantes que disfrutan mucho de historias o de lectura, pero otros prefieren ver más imágenes, ¿no? Hay unos que les gusta ver más películas o videos, se emocionan cuando tienen títeres o se emocionan cuando hay material, eh, o que hay algunos que les gusta dramatizar, o que a algunos les gusta jugar a tener roles. Bueno, seguro que ustedes tienen esta multiplicidad de estudiantes en el aula. Entonces, tenemos diferentes formas de poder acceder. Esto nos explica el por qué yo señalaba antes en que no es que preparemos la lectura para una excepción, ¿no? Para un estudiante en particular, sino que pensemos en que todas aquellas diversificaciones le pueden servir a más de alguien, ¿no? A algún otro estudiante. Entonces, múltiples formas de recepción, no, perdón, de representación es el primer principio del DUA, donde se señala que no todos accedemos a la información de la misma forma. Y ahí entonces señalábamos estos grupos que tenemos al interior del aula, ¿no? Podemos usar textos con apoyo de imágenes, textos con videos o audiolibros o versiones de textos con lengua de señas o mapas conceptuales, por ejemplo, o anticipadores de la organización del cuento, donde existen varias formas de representar el acceso o la comprensión al cuento, donde podemos construir un significado, ¿no? Recuerden que la construcción de los significados también dependen de las experiencias que tengamos cada uno. Ustedes mismos en este momento están haciendo ciertas conexiones o ciertos enlaces, donde si bien estoy diciendo esto para muchos, cada uno de ustedes está teniendo una representación diferente, ¿no? Entonces, porque lo conecta con experiencias distintas.
lo mismo pasa con sus estudiantes. Ustedes van a tener una clase en particular para todos, pero cada uno va a tener una experiencia diferente y tenemos que ir hacia poder hacer conexión con esas posibilidades de experiencia. Ahora, en términos de múltiples formas de acción y expresión, es el segundo principio del DUA, donde se plantea que hay diversas maneras de demostrar lo que se aprende. Entonces, como tenemos diversidad de estudiantes, también tenemos diversidad de respuesta frente a em, nuestra actividad de la lectura. Por lo tanto, podríamos nosotros generar actividades donde pudieran los estudiantes contar oralmente un texto, dibujarlo, dramatizarlo, usar ciertos tipos de tecnología, sacar fotografías, por ejemplo, em, responder a ciertas preguntas en un Google Form que hagamos, o responder o resumir, crear un video, etcétera, ¿no? Expresar de diferentes formas lo que comprendimos de un texto. Y intentar, que aquí es intentar, porque también ustedes me van a preguntar por las evaluaciones de aquello, entonces que mi evaluación vaya en torno a la comprensión, a lo que yo quería comprender, y no necesariamente a la forma en cómo lo estoy dando, ¿no? Cómo estoy respondiendo a ello. Por último, las múltiples formas del compromiso tienen relación con el tercer principio, que es cómo motivamos y mantenemos el interés de cada uno de los estudiantes dentro del aula. Y esto, entonces, tenemos que asociar nuestra lectura y nuestro proceso de lectura y escritura a temáticas que sean significativas para los estudiantes. Y aquí tenemos muchos participantes de diferentes regiones, donde hay realidades contextuales, donde hay territorios distintos, donde hay imágenes diversas. Por lo tanto, los textos también tienen que estar asociados a sus propias realidades, a lo que los estudiantes ven, perciben, imaginan, desean, eh, o lo que les gusta ver, ¿no? Entonces aquí lo importante es poder hacer que los textos sean cercanos, que también ojalá que puedan tener cierta elección dentro del texto, a lo mejor preparar más de un texto, tener disponible más de un texto para poder tener esa posibilidad. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver dentro de esto qué principio de estos tres, ¿no? De estos tres del DUA, que era no todos accedemos a la información de la misma forma, diversidad de maneras de demostrar lo que se aprende y cómo mantenemos la motivación y el interés dentro de esto de múltiples formas de representación, múltiples formas de acción, múltiples formas de compromiso. Em, ¿Qué principio podríamos aplicar de inmediato en el aula? Y aquí vamos a responder a través del chat. ¿Qué principio creen ustedes entonces que podrían aplicar de inmediato en el aula? Motivación e interés. Muy bien. Entonces, en motivación y interés, hacer que se pueda hacer de diferentes formas, ¿no? Participar, leer, comentar, representar, ilustrar. Motivación e interés. No todos aprendemos de la misma forma. Es verdad. Perfecto. Un banco de materiales diversos, súper bien, Jonathan. Y además estos bancos de materiales, hacerlos en colaboración, ¿no? También trabajar con otros colegas que puedan ayudarnos. Ujú. Diversas formas de representar. Quizás puedes Excelente. proyectar, Fabiola, de nuevo los tres principios para que Sí, tengan más perfecto. fresco. El principio 2, ¿cierto? Múltiples formas de acción y expresión, es decir, poder hacer que nuestros estudiantes puedan elegir qué entendimos, qué comprendimos del texto y valorar cada una de esas. Ujú. Perfecto, textos contextualizados en la realidad local, ¿cierto? Y eso ahí apunta a nuestro tercer principio,
que tiene relación con esta forma de compromiso, con cómo motivamos y cómo mantenemos el interés. Distintos van a ser los textos que salgamos de las personas que venían entonces de Iquique, o distintas a los que tenemos en la Araucanía, por ejemplo. E incluso en niveles más específicos, alguien ponía ahí un comentario que había usado un texto sobre el cine y sus estudiantes no sabían lo que era el cine. Por En zonas ejemplo, rurales. ujú, por ejemplo, muy bueno. Textos de su interés. Perfecto, súper. Muchas gracias entonces por participar de este y ojalá que podamos ir haciendo estos cambios, que si ven, no necesitamos demasiados recursos o demasiados cambios, ¿no? Para poder hacer estas variaciones, para poder hacer que todos los estudiantes puedan acceder entonces a la lectura, pero sobre todo disfrutar de la lectura, ¿no? Que eso es el llamado que hoy día principalmente tenemos. Ahora, hay un aspecto que ustedes también han ido señalando y que también he ido en algunos minutos identificando, donde la colaboración en el aula, la colaboración en la comunidad escolar es muy importante para los procesos de lectura. Y aquí las prácticas colaborativas entonces están muy relacionadas con el DUA, que es lo que veíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque si bien tiene que ver con la diversidad de posibilidades, también tiene que ver con la diversidad de apoyos. Y la diversidad de apoyos proviene de diferentes agentes de la comunidad educativa. También tiene relación con aquello. Entonces, cuando hablamos de la colaboración, hablamos de esta construcción del conocimiento, de la construcción del significado, de acceder a los textos, de acceder a la lectura de una forma colaborativa. Si nosotros pensamos en por qué nos gustó leer o por qué nos gustó acceder a algún tipo de lectura, si van a ese momento, lo más probable es que encuentren a un alguien, ¿no? Alguien que tenía una biblioteca muy bonita en su casa, o alguien que les leía cuentos, o alguien que siempre ustedes veían que leía en algún lugar, o etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay un alguien, un agente. Entonces, tenemos que hacer que estos agentes de los espacios educativos cobren valor para los procesos de lectura y hacer entonces una actividad de construcción colectiva para poder armar estas comunidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, tenemos tres prácticas colaborativas que son importantes. La primera es el aprendizaje entre pares y grupos heterogéneos, ¿sí? Donde hablábamos antes también que aquí se aprovechan los niveles, los diferentes niveles y las riquezas que tienen cada uno de los estudiantes respecto a sus competencias en torno a la lectura. ¿Ya? Entonces, puede haber, por ejemplo, un estudiante que pueda ser lector avanzado y que pueda apoyar a un estudiante que pueda ser un lector emergente y entre ellos dos puedan apoyarse en el proceso de la lectura. Uno va a tender a fortalecer entonces sus habilidades y el otro va a poder adquirir confianza para poder tener la sensación de que hay un momento ahí de poder participar de la situación de lectura, pero además tener la sensación de vínculo y pertenencia, que eso enriquece los procesos de lectura. También podemos entonces hacer lecturas con parejas o grupos pequeños, roles rotativos, por ejemplo, que uno sea el lector en momento, que otro sea el que muestra la imagen, que otro sea el que comenta la situación, que otro sea el que dice la palabra clave, etcétera. Como cambiar los roles para poder ir incorporándose en un proceso de lectura o en una práctica de lectura comunitaria. Luego, la lectura compartida y el diálogo sobre los textos señala entonces poder escuchar esta diversidad de posibilidades que hay dentro de un grupo. Entonces, por ejemplo,
podemos nosotros dar atención a algunos tipos de situaciones claves en la lectura. Por ejemplo, ¿quiénes son los principales participantes? ¿Qué pasó con tal participante? ¿Cuál era el hecho principal? ¿Qué fue lo que más te interesó? Eh, ¿Qué te llamó la atención? O ustedes lo hacen mucho, ¿cómo cambiarían el final? ¿Les gustó el final? ¿Les gustaría que pasara otra cosa? ¿Quién creen ustedes que podría ser entonces el cambio del final? Bueno, ¿qué pasa adelante? Etcétera, ¿no? Podríamos hacer este tipo de eh, lecturas compartidas, pero también conversar sobre el texto, darlo vuelta, desagregarlo, ¿no? Sacar las partes de cada una de ellas. Y el reconocimiento de las distintas formas de participar que viene de lo que señalábamos antes, poder ver que cada uno de los estudiantes pudiera ser parte de esta comunidad de lectura y poder entregar la información en la modalidad que les sea más conveniente, ¿no? O la modalidad que le permita ser más seguro. Muchos de ustedes decían, bueno, puede ser el encargado de el de las marionetas, o puede ser el encargado de la imagen, o puede ser que preparemos antes el texto y esta persona lo puede, entonces este niño o niña puede presentarlo, etcétera, ¿no? Valorar entonces cuando transformamos este espacio de aula en un espacio seguro, colaborativo. Si a veces los espacios son muy amplios, donde hay muchos estudiantes, intentar reducir en espacios más pequeños, etcétera, ¿no? Creo que esto resulta bastante cuando son niños pequeños y se desarrollan estas habilidades desde las primeras edades. Y ya para ir cerrando, y vamos a tener este concepto, ¿no? Que tenemos aquí de qué significa para ti una cultura escolar inclusiva en la lectura. Tenemos este Mentimeter al cual les di al principio y que ahora sí van a contestar, ¿ya? Van a responder a este. Se los voy a dar aquí en el Ahí lo chat. copié, creo que es Ay, que puse, gracias. sí. Creo que era ese, ¿cierto? Sí, 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 perfecto. Gracias, Trini. Entonces, vamos a responder a lo que ustedes piensan. ¿Qué significa para ti una cultura escolar inclusiva en la lectura? Y les voy a dar, entonces, lo dejé abierto también igual que el otro. Mm, para este, entonces, vamos a ir viendo. Muy bien. Entonces, ¿qué significa para ti una cultura escolar inclusiva en la lectura? Bueno, participar. Y esto es participar viene de ser parte, ¿no? De ser parte de una actividad. Y esto es a lo que apuntamos, que cada uno de nuestros estudiantes sea parte, de alguna forma, de sus diferentes formas de representar. Muy bien, que tengan entonces estilos de aprendizaje o se releven sus estilos de aprendizaje diferentes, que la cultura escolar entonces tenga una posibilidad de accesibilidad a la lectura, dar accesibilidad, diversificar. Perfecto. Accesibilidad, diversificar, estilos de aprendizaje. Excelente. Vamos a ver por el chat. Incluir a todos y a todas, ¿cierto? Que todos puedan participar realmente, porque recordemos que entonces la lectura la vamos a ver como una posibilidad de hacer que cada uno pueda participar, pero también es un derecho, ¿no? Es un derecho lingüístico. Entonces nosotros también tenemos un deber. Muy bien, considerar a todos, cercana, de fácil alcance, reconocer los gustos. Muy bien, aquí también vemos en el chat que sea accesible. Perfecto.
Dar oportunidades, muy bien. Adecuar, empatía, mira, qué buena. También aparece empatía aquí en el Menti. Variedad, excelente. Muy bien. Variedad de los formatos, excelente. Bien, entonces vamos a sacar nuestro Menti de acá y lo vamos a ubicar en nuestra nube. Ok. Tenemos entonces estilos de aprendizaje, accesibilidad, empatía, diversificar, diversidad, participación, adecuar. Excelente, muy buena, muchas gracias. Por lo tanto, la cultura escolar tiene que ver, y la cultura escolar desde una perspectiva inclusiva tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que eh, los procesos de lectura sean de participación, es decir, de ser parte, y de ser parte porque somos diversos, y la diversidad tiene que estar en los formatos, en la posibilidad de participación, etcétera. ¿Sí? Ok. Ahora, todo esto ustedes dirán, bueno, qué lindo suena y qué bueno está, pero tenemos un montón de limitaciones posibles y que las sé porque también soy docente, porque también he estado en aula, porque hoy día también acompaño a muchos profesores dentro del aula y sé que existen em, diversas limitaciones, ¿no? Y hemos reconocido entonces durante este proceso de la sesión de hoy que hay distintas estrategias, enfoques, entonces a veces la lectura como una experiencia de inclusión pareciera que tiene que ver más bien como con la intención de cada profesor o como con la motivación del profesor, ¿no? Entonces, no basta con tener solo la intención, ¿no? Tienen que haber ciertos aspectos clave, pero ¿cuáles son las principales dificultades que a veces podemos tener para poder hacer que la lectura podamos tener un acceso para todos y todas? Es que existe escasa entonces o falta de recursos materiales o tecnológicos. Muchas veces no contamos con los textos accesibles, a veces esperamos que nos lleguen textos que puedan ser de accesibilidad al estudiante, a veces nos llegan los recursos, pero no son adecuados al nivel del estudiante. No tenemos tantos tiempos para planificar, sobre todo cuando tenemos que planificar con algún otro profesional, entonces tenemos escaso tiempo para ello. También la formación de cada uno de nosotros puede ser no tan específica, a veces escasa, no tenemos todos los tiempos para poder formarnos. Ahora, tenemos estos cursos que son pinceladas, pero nos ayudan a reflexionar, a poder tener ciertas estrategias, así que bienvenidos sean. Y también tenemos cierta rigidez institucional frente a poder mediar o flexibilizar los currículum, que también eso pasa. No todas las instituciones valoran esta diversidad, sino que más bien apuntan a una homogeneidad y eso también dificulta las estrategias que pueda tener el profesional. Pero lo que apuntamos nosotros es a transformar entonces estas limitaciones, estos desafíos en oportunidades, ¿no? En posibilidades de oportunidad. Y eso es, por ejemplo, colaboración docente, es una de las grandes posibilidades, el trabajo interdisciplinario y el compromiso institucional, donde, por ejemplo, los procesos de coenseñanza nos pueden ayudar, la colaboración entre profesionales nos permite poder enriquecernos también nosotros, no siempre tenemos que saberlo todo. No estamos preparados para saberlo todo en un momento dado, quizás en algún minuto con la experiencia, con la vida vayamos aprendiendo, pero hay momentos en los cuales necesitamos de nuestros colegas, ¿no? Entonces, ayudar a compartir saberes, a reducir la sensación de aislamiento, no sentir que ustedes son los únicos responsables y que de ustedes depende, no, es colaborativo, es de un equipo. Tenemos que usar recursos disponibles con creatividad. Antes hablábamos ahí, alguno de ustedes señalaba este banco de materiales. Bueno, este banco de materiales puede ser
una gran posibilidad para que podamos tener todos acceso a la creatividad, ¿no? Em, Integrar la inclusión o la perspectiva inclusiva cuando planificamos. Planificar no de manera homogénea, planificar de manera diversificada, pensar en que van a haber momentos en mi clase que van a apuntar hacia la visualidad o hacia la materialidad o hacia trabajo individual o hacia trabajo grupal o a salir de la sala o a trabajar dentro de la sala, etcétera, ¿no? Que pueden haber momentos dentro de la clase. Y también un llamado a involucrar a otros profesionales, ¿no? También, no solo a los profesionales, también a familias podemos incorporar, hacer que nuestra aula sea abierta, permitir que otros familiares puedan entrar, madres, abuelas, abuelos, tíos, que puedan venir a contar un cuento, a poder participar en el aula, puede enriquecer también entonces el trabajo, ¿sí? Ahora, importante aquí es poder preguntarnos en qué puedo hacer con las herramientas que tengo yo y qué puedo hacer con las herramientas que tenemos junto a otros. A veces esta respuesta puede ser ampliada. Hay veces en que puedo resolverlo yo sola, ¿no? Pero hay muchos momentos en los que necesito la colaboración de otro. ¿Ok? Entonces, en síntesis, vamos a ver, hoy día hemos visto barreras, ¿cierto? Posibles, ustedes nos señalaron muchas, entre ellas estaban la vergüenza, timidez, ¿cierto? Y que veíamos que en realidad son transversales, que no necesariamente tienen relación con la condición de un estudiante, sino que puede ser la particularidad momentánea o de ese día o de, ¿sí? De X situación de un estudiante. Entonces, esto nos puede llevar también a lo que señalamos, estrategias que pudieran ser inclusivas. Vimos que había diversidad de materiales, ¿no? Y también nos llevó a poder ver estos tres principios del DUA, donde pudiéramos algunos de ellos llevarlos al aula, en las cuales pudiéramos nosotros desde ya poder practicarlo y apuntar esta cultura colaborativa que sobre todo pensar en que no necesitamos hacerlo solo, que no depende solo de ustedes, eh, que es, la verdad, es una responsabilidad colectiva que nuestros estudiantes puedan tener acceso a la lectura. Y por supuesto, esta idea de que la lectura inclusiva es un acto pedagógico y ético, y es un acto pedagógico y ético porque esencialmente tiene que ver con nuestras herramientas para poder facilitar que nuestros estudiantes tengan acceso a los procesos de lectura, pero es ético porque recordemos que todos nuestros estudiantes em, deben tener derecho a poder aprender a leer, a tener acceso a la lectura y disfrutarla también, ¿ya? Ok, y les dejo esta reflexión para que así podamos continuar conversando, qué acciones concretas podemos implementar en las próximas actividades de lectura para avanzar hacia una práctica más inclusiva, a lo mejor darle vuelta y pensar en qué cosas puedo hacer en el aula, eh, sola, con mis compañeros, con otros, con los estudiantes, etcétera. Les dejo ahí entonces mi contacto para que ustedes puedan entrar. También les dejo algunas referencias, les dejé también estos textos para que les puedan llegar, así que espero que si les interesa poder incorporarse a alguno, o sea, poder leer alguno de ellos. Estamos Muchísimas entonces. gracias. Muchas gracias, Fabiola, por esta presentación. Les vamos a pedir que vayan dejando sus preguntas. Ha habido algunos comentarios que han dejado en el chat también. La verdad es que Ujú. tanto comentario en el chat a nosotros se nos facilita que puedan dejar esos comentarios en preguntas y respuestas. Entonces, varias cositas. Primero, dejen sus preguntas. Segundo, les vamos a mandar la encuesta ahora. Les pedimos responder la encuesta. Vamos a seguir conversando porque hay hartas preguntas interesantes. Aprovechen. Les voy a dejar varias veces la encuesta porque como todos comentan, se va perdiendo, ¿ya? Así que vayan contestando por favor a la encuesta.
Mientras, Fabiola, yo ya vi que hay algunas preguntas. Ujú, Em, Todas las preguntas que la gente tenga de temas administrativos, como estoy solita hoy día, no está Javier, no les puedo estar respondiendo en el chat en este momento, así que me voy a concentrar ahora en la conversación con Fabiola. Habían varias preguntas interesantes. Había una que decía, bueno, pero ¿cómo incorporamos, que quizás tiene que ver un poco con esta pregunta que se hizo al inicio o con las barreras que identificaron las y los docentes al inicio? mm, ¿Cómo incorporamos en la experiencia de la lectura a niñas y niños que no necesariamente tienen una discapacidad, que tienen en el fondo otro tipo de problemas quizás con la motivación, mm, em, que están un poquito más detrás de su compañero, entonces, claro, sienten esa vergüenza. Yo sé que ya hay algunas pistas, comentaste algo que me parece interesante, esta idea como de preparar la lectura antes, que fue una cosa que nos había comentado ujú, también en la sesión pasada Pelusa, por ejemplo. Em, ujú, pero, ¿cómo abordamos eso y cuándo? Había otra pregunta de una docente, ¿cuándo tomamos la decisión de es momento de hacer algo distinto? Es momento de modificar lo que estoy haciendo porque tengo unos niños que están quedándose un poco atrás de la experiencia. ujú. Ok, entonces, ¿cómo hacerlo con todos y cuándo? Exacto. ¿Cuándo es el momento de tomar esa decisión? Ujú. Ok, voy a partir por la segunda, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es desde el momento en que planifican, desde el momento en que idean su clase. Desde el momento en que idean la clase, cuando piensan, ¿qué voy a hacer mañana? O este semestre me toca, o este mes me toca, depende de cómo ustedes planifiquen, ¿no? Em, en ese momento, piensan en que su clase es un bloque completo. Entonces, que el bloque completo tiene que tener momentos en el cual ustedes van a tener un momento para a lo mejor trabajar en dupla, otro momento para que trabajemos en un grupo mayor, otro momento en que vamos a utilizar material visual, otro momento, ¿sí? Entonces, tratar de trabajar en momentos. ¿Por qué? Porque lo más probable es que con la variedad de actividades que ustedes realizan durante la clase, esas actividades puede ser que apunten a un grupo en particular y ese grupo se llene de la experiencia. Sin embargo, otro grupo no va a llenarse completamente, no va a tener el mismo compromiso o no va a tener la misma posibilidad de respuesta. Entonces, vamos ahí a subsanarlo porque vamos a cambiar la actividad, porque ya sabíamos que teníamos que cambiarla, ¿no? Entonces, intentar que mi clase pueda tener diversidad de posibilidades, ¿ya? Y no se sientan mal, que puede ser que en algún minuto no todos tengan acceso, no todos los 45 estudiantes disfruten la clase y que tengan acceso a la comprensión, pero sí que por lo menos el 80%, el 70% de mis estudiantes ese día, esa actividad, sí tuvieron de alguna forma acceso a la comprensión. Y cautelemos que a la siguiente clase partamos por aquellos elementos en que no vimos en la anterior, o formatos en los cuales no hicimos, o representaciones de la forma en cómo no lo hicimos. Lo que sí es muy importante es que valoremos cada una de las posibilidades de respuesta de nuestro estudiante. Entonces ahí vamos a la primera pregunta. Para todos y todas, eh, muchos estudiantes, cuando les preguntamos por cuál es su asignatura favorita, nos señalan, por ejemplo, aquellas actividades en las cuales están siempre sentados, por ejemplo, o que están siempre informando de actividad, o siempre se repite una misma actividad durante toda la sesión. Generalmente, las que ellos señalan que son las más entretenidas, donde más aprenden, primero es por el vínculo con el docente. Entonces, sabemos que los docentes, mientras más cercanos seamos a los estudiantes, estos estudiantes van a acercarse más al aprendizaje. Entonces, utilicemos nuestros vínculos para poder aprovechar la lectura. Hagamos que disfrutemos la clase, acerquémonos al estudiante, a todos los estudiantes en algún minuto. Detalles, aprendámonos sus nombres, hagamos que ellos se relacionen en comunidades pequeñas, trabajemos en grupos. Para ellos es súper importante el trabajo en grupo.
No porque podamos conversar, y sí, también, pero es porque podemos tener la posibilidad de retroalimentación y como que hay espacios seguros también. Entonces, podemos llegar de alguna forma a todos y todas a partir de trabajos pequeños, en grupos pequeños, o acercarse a aquellos que vamos teniendo con mayor necesidad o mayor dificultad. Súper. Y de ahí también nos tomamos de la posibilidad, como incluso varios profesores ponían en el Padlet, ¿no? De tener pares que los apoyen en la comprensión, ¿cierto? Sin que se Ujú. convierta, claro, otro profesor es estudiante, porque para ellos tampoco es la gracia ser siempre el que está ahí como para ayudar, ¿cierto? Pero Cierto, cierto. Pero a ese estudiante también le gusta, ¿ah? Hay sí, muchos estudiantes que también les gusta sentir que pueden apoyar, pero porque además refuerzan sus habilidades. Y también es sí. importante hacer eso, ¿no? Validar no solamente a aquellos estudiantes que tienen algún tipo de condición o necesidad, sino que también a aquellos que no la tienen. Y Mm. es nuestra oportunidad de poder apoyar a aquellos que no lo tienen. Y que ellos se sientan Em, también desafiados en esa experiencia de acompañar al otro, me Cierto, imagino. mira, Bárbara y Emilia están muy de acuerdo porque dice que, claro, lo disfrutan, ellos se ofrecen, disfrutan los trabajos en grupo, entonces la verdad es que aprovechemos esa situación también. Súper. Ya, ahora sí nos han llegado algunas preguntas. Bueno, una pregunta creo que ya la respondiste de cierta medida, porque era cuando un estudiante presenta dificultad en la lectura y escritura y no logra avanzar en su aprendizaje a través de las metodologías tradicionales. Ujú, ¿Qué otras metodologías de lectoescritura podemos utilizar? Yo aquí ya rescataría muchas de las cosas que dijeron los profes, pero ¿hay exactamente. algo que no se haya dicho por los mismos participantes que quisieras agregar? Mira, quizás es más bien lo que no tenemos que hacer, Ya. porque de todas las cosas que dijeron, todas son súper súper relevantes y además las hacen. Entonces creo Mm, que también este taller sirve para poder reforzar aquello que sí hacen y lo hacen muy bien. Pero a veces lo que hacen es hacer textos, lo dije en algún minuto, hacer que un texto que a lo mejor creemos que es muy largo, lo acortamos. Entonces creemos que esa situación de acortar es una gran estrategia. Y la verdad es que no es la mejor estrategia. La mejor estrategia es poder simplificar la sintaxis. Apuntar hacia la simplificación de la sintaxis es mucho mejor que acortar los contenidos. Entonces, en los textos, cuando quieran simplificar los textos, no simplifiquen contenido, simplifiquen sintaxis, ¿ya? Hacer que las oraciones sean más pequeñas, pero que el contenido sea el mismo, qué interesante. ¿Cuándo tomamos esta decisión como docentes? También preguntan. desde el principio, desde el momento de que ustedes comienzan a pensar en la clase, desde ahí. Sí, siempre. O sea, traten de poder tener varias posibilidades de diversificación. La idea es poder hacer mucho. Y son súper creativos. Hoy día lo pusieron en un montón de cosas en el Padlet. No sé, crear diferentes formas de aprender. Y creo que un gran motivador es cuando nos damos cuenta que los estudiantes no están, se están aburriendo, que están Mm, haciendo otra cosa, que ustedes están teniendo la sensación de que mi estudiante o mis estudiantes no están excediendo. Ese es el gran momento. Ese ya es un perfecto. momento muy importante. Oye, salió mucho desde el inicio esto de que hay niños que como que no se involucran en la experiencia de la lectura porque les da vergüenza comentar, les da Mm, vergüenza hablar, ¿cierto? Hay una pregunta, Emilia Guzmán pregunta, ¿cómo ayudar a un estudiante que no desea expresar oralmente su comprensión lectora? Porque a veces esa conversación también es lo que nos ayuda a monitorear, este niño está entendiendo o no está entendiendo, ¿no? mm, ujú, Entonces, un estudiante que no logra disertar, que no logra responder a las preguntas que hace el docente de verificación, ¿qué hacemos en esos casos? ujú. Existen las formas de visualidad en general, ¿no? Yo puedo utilizar, por ejemplo, gráficos, o sea, poder hacer que ella pueda, todo lo que es gráfico y visual. Entonces, puedo dibujar. Puedo utilizar la tecnología, buscar imágenes junto a esta niña o niño, buscar imágenes que representen aquello que quiero decir, em, ver si existe una situación
propiamente de comunicación, es decir, como que hay una situación de comunicación que está interfiriendo, o si solamente es una situación emocional. Identificar por dónde es el canal, porque si es emocional, por ejemplo, si no se siente segura, quizás buscar un contexto distinto donde se sienta más segura o seguro, a lo mejor hacer uno a uno, o buscar un compañero, una compañera, si es una situación emocional con la que se sienta más segura o seguro. Pero si es una situación de comunicación, por ejemplo, un estudiante sordo o un estudiante migrante, eh, buscar aquellas otras formas de comunicación, de que pueda entregar su información o comprensión, o en su lengua uno, por ejemplo, ver cuál es su lengua uno y a través de esa, o bien a través de los gráficos, de poder Mm. dibujar palabras Tarjetas clave. ABC, dice Javiera. No conozco las tarjetas ABC. Tampoco, busquémoslas, a ver Javiera, si cuáles nos son. puede explicar en el chat o alguien nos puede comentar, no, hemos aprendido muchísimo en estos talleres porque los profes tienen una cantidad de estrategias increíbles y Miles. nos cuentan. Eh, Vamos a ver cuáles son las tarjetas ABC. A ver. si ahí nos pueden contar, ahí hay algunas personas con la mano levantada. Ah, las que propone el ministerio. Ya. Mm, ¿Las están claro. usando? ¿Les han dado buenos resultados? Ah, mira. Claro. Sí. ABC. Que no son las ABCDIN, ¿no? Me imagino, me imagino. No, no creo. Eh, bueno, Cierto, que hay, son como tarjetas que están de las que le hablaba, ¿no? Que son estas estrategias más bien para formar sílabas o que son, bueno, son tarjetas didácticas. Aquí hay hay algunas varios que le también. aparecieron la ABCD. Son Sí, tarjetas para que los niños entreguen sus respuestas, claro, con alternativa, o sea, que puedan como demostrar que están comprendiendo seleccionando las alternativas correctas, ¿no? sí. Esto está dentro de de esto que tenemos en el DUA también, que son los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, ¿no? Tienen Sí, relación con ese tipo de material, claro, y hay varias apps donde, que les permiten también como que ellos tienen un código QR y según lo que van respondiendo, uno va viendo quiénes van respondiendo. Sí, cierto, yo les dejé un link de todas maneras en la presentación donde está el Pinterest, sí. que muchos de ustedes lo utilizan, donde tiene muchas posibilidades. Y hay para imprimir, para comprensión, hay didáctica, hay de inicio de lectura, hay por niveles, o sea, hay un montón. O sea, que ahí Clickers pueden elegir. es la app, dicen por ahí. Y ese es lo que les compartiste que les vamos a hacer llegar la próxima semana. Esa es un tablero de Pinterest como con distintas... Sí, yo diría que es como una carpeta ya. de la plataforma donde han ido recopilando diferentes materiales. Entonces hay materiales que puedes recortar, imprimir, ¿no? O otros que ya están listos para poder hacer imagen. Ujú. Incluso hay links que están asociados a videos. Entonces creo que hay harto material que se puede utilizar también. Perfecto. Acá también dicen que ocupan estas tarjetas ABC como para evaluación formativa, de hartas formas. Hay, Paula pregunta si será una buena estrategia trabajar con niños de octavo em, y de primero y segundo básico juntos en la biblioteca. Están como con la idea de, con otra profesora, hacer una especie de dramatización, ya que hay lectores y no lectores en ambos cursos. Perfecto, o sea, es buenísimo. De hecho, el año pasado en uno de los colegios aquí de Villa Alemana vimos este trabajo colaborativo que era de un curso más grande, de un nivel mayor, a un curso más pequeño. Y era súper interesante porque generalmente los estudiantes del octavo básico apoyaban a los del primero básico en varias actividades, pero también pasó que los de estudiantes, por ejemplo, que no sé si eran de octavo, acá el octavo y primero, pero no recuerdo los niveles, eran los niveles más pequeños, también apoyaban a los otros, le decían, no, pero mira, acá dice tal cosa, o le podríamos poner esta imagen. Entonces hicieron, me acuerdo, un cuento que era con láminas, que era como
El teatrillo, ¿no? una, Como un teatrillo, especie. pero era un teatrillo como cronológico. Ah, ya, Entonces tenían que ir armando textos. Y perfecto. fue súper interesante la presentación que hicieron, ¿no? Fue de verdad muy importante porque además había esto que dice Jennifer, había como un apadrinamiento. Mm. Y tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con la relación de vínculo importante. Además refuerza como la construcción de estas comunidades de lectores que se da en la lectura y en la escritura y que está muy recomendada desde el ministerio. De hecho, en Ujú. el CRA hay un documento súper lindo que creo que se llama Comunidades Lectoras, en donde hablan justamente de cómo construir esta comunidad para darle ese sello a la lectura dentro del establecimiento y reforzarla desde lo práctico, que es cómo nos juntamos a leer, pero también la motivación, etcétera. Ujú. Ahí sí, Hay más preguntas o no? ¿Tenemos más preguntas? déjame revisar. Yo leí varios comentarios y acá me voy a meter en un tema que quizás puede ser un poquito polémico. Vale. De algunos comentarios donde los profes decían, bueno, el problema es que la escuela, por ejemplo, cuando hablamos de un monitor sordo o un intérprete en lengua de señas, la escuela muchas veces no tiene los recursos. También hablaban de que a veces no habían suficientes profesionales PIE que pudiesen ayudarlos y acompañarlos, ¿cierto? Entonces, em, ¿qué pasa en esos casos? Mm, que no son pocos, No, son bastantes. son bastantes, sí, son bastantes, sobre todo me imagino que en regiones o en lugares donde los profesionales escasean siempre, ¿no? Em, Hay algunos proyectos en los cuales hemos visto, sobre todo en el norte de Chile, que existen estos apoyos itinerantes en diferentes escuelas. Entonces, pasa que el coeducador sordo o el intérprete o la intérprete no solo están en una escuela, sino que van a diferentes escuelas Mm, donde hay un solo estudiante. Entonces, nos pasa mucho que estudiantes sordos o con algún tipo de pérdida auditiva, que son además usuarios de la lengua de señas, hay uno en cada establecimiento. Entonces, idealmente aquí sería que pudiéramos hacer que un establecimiento funcionara como un polo de educativo frente a las competencias en la atención de cierto tipo de estudiantes. Entonces, por ejemplo, que pudiéramos tener en una zona un perfeccionamiento sobre una escuela donde pudiéramos tener más de un estudiante sordo, mm, donde pudiéramos juntar a los estudiantes sordos. Esto tampoco es tan fácil porque tiene que ver con el desplazamiento de claro. los estudiantes. Esa podría ser una idea que pudiéramos trabajar a lo mejor con los SLEP de la zona, con los departamentos de educación de las zonas para poder utilizar los recursos profesionales con mayor eficacia, ¿no? Ahora, si no se puede hacer eso, quizás también pudiera ser los apoyos a distancia. ¿No? También hay apoyos a distancia que han funcionado. Esto mismo que estamos haciendo ahora se puede hacer en la sala de clase. Hay apoyos que se pueden buscar a nivel de recurso profesional a distancia y que pudiera apoyar al estudiante. Creo que eso puede facilitar también. Em, Utilizar material que sea material audiovisual preparado con anticipación. A lo mejor trabajar con ese recurso profesional para que vaya presencialmente a los lugares, pero que también ese profesional pueda ayudar a preparar cierto material que pueda replicarse en las diferentes instituciones a nivel de material previamente grabado o previamente audiovisual. Entonces, poder tener ciertos recursos que los tengamos cuando el profesional físicamente no esté. Mm. Perfecto. Y claro, por ejemplo, ahí hablaban de que los niños con algunos problemas visuales, hablábamos de agrandar las letras, pero también se puede apoyar con la versión en audio de ese cuento o con la lectura en voz alta, en ese Ujú, caso, que se ujú. lo puede leer un compañero o que puede incluso el profesor traer una grabación del cuento si es que lo que quiere es que los niños hagan lectura silenciosa, pero este niño puede escuchar, porque finalmente, y el foco, ustedes habrán visto de esta presentación, tiene que ver más que con la adquisición del código, más que con muchas otras cosas,
con poder vivir la experiencia de la lectura Ujú, y de que te encante ese como, yo digo, esa como cápsula en la que uno entra cuando está ujú. disfrutando, ¿no? de un cuento. Exactamente, O de sí. otros tipos de textos, por supuesto. Sí, sí, yo creo que ese es como el mayor de los aprendizajes que queremos poder señalar hoy, que apuntemos más bien al disfrute, a la motivación, a las ganas, a, a esto de poder interesarse por la lectura, sobre todo que somos docentes que estamos en un nivel escolar inicial, Mm. donde necesitamos desarrollar esa habilidad, esa particularidad del sentimiento y no de la práctica misma, no del aspecto técnico de la lectura. Eh, Y yo me eso. imagino que en particular, además, en la comunidad sorda, por ejemplo, los niños, si hay un niño que es sordo, por lo general en su familia todos se comunican también con lengua de señas, ¿no? Pueden comunicarse con ese niño y uno puede invitar en algún, no sé si va a ser alguna vez algún tipo de lectura, algún tipo de actividad. ¿Es recomendable hacer eso o es complejo? ¿Cómo lo ves? Bueno, ese es otro taller. Ya, sí, es otro taller, perdón, pero es que me parece No, no, interesante no, pero es muy porque hacen interesante muchas actividades de traer a los abuelos, por ejemplo, a leerles un cuento a los niños. Ha salido total, acá. cierto. Y es súper interesante porque además tú tienes un referente identitario que es muy importante cuando tú ves que la identidad de la lectura tiene relación con alguien que emocionalmente está vinculado. Y ese es el punto de la motivación de la lectura. Y es un poco transversal también. Em, eh, yo necesito ver que alguien que a mí me importa, que me interese, que tiene una relación conmigo o que me identifico con esa persona, disfrute de la lectura. Y Mm, eso es transversal para cualquier cosa, ¿no? Entonces puede ser mi mamá, puede ser mi abuelo, puede ser mi compañero, el cual yo quiero mucho y es mi amigo del alma, puede ser el intérprete, puede ser la persona sorda de la asociación, puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, yo necesito identificarme con alguien que esté disfrutando de la lectura y yo verlo, eso. ¿Ya? Entonces eso es transversal. En el caso de, de las personas sordas nos pasa que que no solo el 5% de los niños sordos, su familia es sorda. mm, Por lo tanto, solo el 5% de ellos comparte el código lingüístico dentro de su hogar. ujú. Entonces pasa que el 95% de los niños sordos tiene adentro de su hogar una comunidad oyente que muy pocas veces tiene lengua de señas Mira qué y interesante. que la lengua de señas está más bien en la clase, el colegio, en ese espacio. Entonces, la verdad es que ahí lo que necesitamos es que venga la mamá o el papá, pero aprender lengua de señas, Ajá. para que así pueda en casa replicar, comunicarse, vincularse. Entonces, ahora generalmente los papás y las mamás que son oyentes, lo que hacen es esto de entregar la información lectora, pero Mm, ellos tienen que tener también las estrategias para poder compartir el vínculo lingüístico sobre todo. Y ahí perfecto. tenemos a los intérpretes, a los coeducadores sordos, que son súper importantes, sobre todo los coeducadores sordos. Aquí es importante tener un adulto sordo en el espacio educativo, que sea este modelo lingüístico. Mm, perfecto. Bueno, Fabiola, entonces no hay más preguntas, así es que Excelente. te agradecemos muchísimo por este taller. La verdad es que era algo que había sido muy solicitado por parte de las profes y los profes que han tomado estos talleres, los que venimos haciendo ya hace 3 años con este plan, y los cursos también. Quisiera además recordarles a las y los profes que existe este plan desde el CPIP, del desarrollo de la comprensión, el plan Leer para Aprender, pero también hay un plan de educación especial para la educación regular, ¿ya? Y en ese plan incluso hay un curso de lengua de señas que te ayuda como a integrar un poco a la comunidad sorda en el contexto del aula. Entonces, estén buscando también esos talleres porque se abordan muchas de las cosas que hemos estado abordando aquí, esos cursos, perdón. Así es que nada, les agradecemos muchísimo por
haber participado en todos estos talleres. Les recordamos que es necesario que contesten todas las encuestas para poder recibir su certificado de participación. Y nada, yo me quedo un poquito más de rato porque por lo general surgen muchas preguntas administrativas a esta hora, pero Fabiola, te agradecemos profundamente y esperamos tenerte. Todos están pidiendo otro taller, todos quieren otro taller, Hagamos otro taller, así es que seguro el hagamos. próximo año vamos a buscar la forma de que puedas nuevamente conectarte con estas y estos profesores. Así que Feliz. muchas Muchas gracias. gracias, lo disfruté mucho, así que espero que ustedes también lo hayan disfrutado y también me fui con varias reflexiones que era lo importante. Así que muchas gracias y espero que mañana tengan un excelente día laboral junto con sus estudiantes. Muchas Chao, chao. gracias. Chao.